Tenemos el siguiente ejercicio que dice, suponga que una empresa I2K originalmente puede generar un flujo de 12.000. Para los siguientes periodos, se estima que los flujos pueden crecer en un 20% para un escenario, mientras que pueden llegar a decrecer en un 30%. Por otro lado, considere que la firma tiene una deuda por 10.000 con vencimiento, mientras que adicionalmente realiza una emisión de deuda de 5.000. Se pide la valorización de la empresa, el valor de la deuda y del patrimonio y la prioridad de pagos. ¿Ya? El dato inicial que nos dan es que tenemos un flujo en caja de 12.000 pesos, ¿ya? Pero para un escenario alcista, ¿ya? Este aumenta en un 20% y eso nos da 14.400. Para un escenario a la baja, este decrece en un 0,3% y eso nos daría un flujo de 8.400 pesos, ¿ya? Ya con estos datos podemos calcular la valorización. La valorización, ¿cómo la vamos a calcular? Vamos a decir el flujo del escenario 1 por el precio esperado del escenario 1, al alza, más el flujo en el periodo 2, ¿ya? Por el precio esperado a la baja, ¿ya? Y eso nos da una valorización de 6.000. Ya tenemos un dato, ¿ya? Ahora vamos a calcular la deuda de la empresa. Y decimos lo siguiente. En el escenario 1 tenemos un flujo de 14.400 pesos, ¿ya? Pero tenemos que la deuda 1 son 10.000 y dice que después se vuelve a endeudar en 5.000 más, entonces su deuda total son 15.000. Entonces decimos, ¿con el flujo 1 podemos pagar la deuda total? No, no nos alcanza. Solamente podemos pagar hasta lo que tengamos. Entonces sería 14.400 por el precio esperado. Más, con el flujo 2, ¿podemos pagar la deuda total? Tampoco. Entonces, ¿hasta cuánto podemos pagar? Hasta lo que tenemos disponible en flujo, que serían 8.400 por el precio a la baja. Esto nos da una deuda de 5.400 pesos, ¿ya? Que la vamos a dejar acá aparte, ¿ya? Ahora, nos piden la prioridad de pago. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a pagar en igual proporción la deuda 1 con la deuda 2. O en el escenario 2 podemos pagar primero la deuda 1 y lo que quede es la deuda 2. En el escenario 3 podemos primero pagar la deuda 2 y lo que quede va a la deuda 1. ¿Ya? Ahora vamos a calcular el escenario A. Es decir, que vamos a pagar en igual proporciones, ¿ya? Tanto la deuda 1, ¿ya? Que en este caso la deuda 1 eran 10.000, ¿cierto? Con la deuda 2 que eran 5.000, ¿cierto? Tenemos que la deuda total son 15.000. ¿Ya? La proporción la vamos a calcular para cada escenario, ¿ya? Pero la proporción tenemos que hacer un prorrateo. ¿Qué significa esto? ¿Ya? Que yo tomo la deuda 1 y la proporciono sobre la deuda total, ¿ya? Eso sería igual a la deuda 1, que es 10.000, partido en la deuda total, que es 15.000. ¿Qué proporción nos da eso? Nos da la proporción de 2/3. Lo mismo con la deuda 2. La deuda 2 la proporciono sobre la deuda total. Eso nos daría 5.000, que es la deuda 2, partido sobre el total de la deuda, que son 15.000. Eso nos daría un porcentaje de 1/3. Ahora que ya tenemos el porcentaje de deuda, ¿cierto? De la 1 y de la 2, vamos a calcular los flujos que vamos a proporcionar en cada escenario, ¿ya? Para la deuda 1 va a ser el flujo de la deuda 1, el flujo de la deuda 1, 14.400, ¿ya? Por el porcentaje de la deuda 2, ¿ya? Eso nos daría 9.600 pesos,
¿ya? Lo mismo hacemos, ¿ya? Lo mismo hacemos con la deuda 1, 14.400 por 1/3 de la deuda 2 es igual a 4.800, ¿ya? Ahora nos vamos a la deuda 2. En la deuda 2 serían 8.400 el flujo por el porcentaje, que serían 2/3, y eso sería igual a 5.600. Y acá serían 8.400 por 1/3 nos da 2.800. Entonces ahora lo único que tenemos que hacer es traspasar estos datos a cada deuda. La deuda 1 vamos a prorratear 9.600 para la deuda 1. Para la deuda 2, digo que acá son 4.800. ¿Ya? Para la deuda 1 del flujo 2 vamos a prorratear 5.600. ¿Ya? Y a la deuda 1, 2.800. Esto nos va a dar un total de 3.600, 1.800, y que nos va a dar la deuda, ¿cierto?, total. No más que vamos a prorratear, vamos a pagar en iguales proporciones, ¿cierto?, dependiendo, ¿cierto?, de la deuda que tenga cada persona, cada bonista, ¿ya? Eso es para el caso 1. Ahora, para el caso 2, el caso B, es más fácil, ¿ya? Dice que la deuda 1 la pagamos primero y lo que quede lo pagamos a la deuda 2. Entonces, decimos lo siguiente. Para la deuda 1, con el flujo 1, ¿podemos pagar la deuda 1 si tiene prioridad? Sí, la podemos pagar. 10.000 por, ¿cierto?, su precio al alza, más la deuda 1, ¿la podemos pagar con el flujo 2? También la podemos pagar, ¿cierto?, por 0,3. ¿Ya? Eso nos daría un total de 4.520. ¿Ya? Ahora, como la deuda 2 vamos a pagar solamente lo que nos queda de estos 10.000 menos el flujo, nos quedaría para la deuda 2 solamente pagaríamos, de los 5.000 pagaríamos lo que nos queda, que serían 4.400, ¿cierto?, por su precio al alza, más, ¿cierto?, pagamos todo lo del flujo 2, lo pagamos porque priorizamos la deuda 1, de modo que para la deuda 2 no nos queda absolutamente nada, por 0,3. Y eso sería igual a 1.880. Y eso también nos da un total de 5.400 con prioridad de pago. Primero pagamos la deuda 1 sobre la deuda 2. Bien, ahora nos queda un último prioridad de pago, donde primero pagamos la deuda 2 y lo que nos quede le pagamos a la deuda 1, ¿cierto? La deuda 2 son 5.000 y lo que nos quede le vamos a pagar a la deuda 1. Entonces lo vamos a calcular nuevamente. Con el flujo 1 podemos pagar la deuda 1. Sí, pero
tenemos que primero priorizar la deuda 2. Entonces vamos a restarle los 5.000 y lo que nos quede se lo vamos a dejar a esta. En este caso serían 9.400 por el porcentaje del alza. Más, con el flujo 2, ¿podemos pagar la deuda 1? Sí, la podemos pagar, pero como tenemos la prioridad, vamos a pagar primero la deuda 2. Lo que nos quede, le vamos a pagar a esta, y en este caso serían 3.400 lo que solamente le vamos a pagar acá, en este caso, por el precio a la baja. Y la deuda 2, en este caso la vamos a pagar completa, ¿ya? Serían 5.000 por 0,2, ¿ya? Y 5.000 por 0,3. Eso nos daría un total acá de 2.900 y aquí de 2.500. Ya, esa es para... Y también 5.400 pesos. Bien, entonces tenemos la deuda, tenemos el valor, nos falta el patrimonio. Sabemos, ¿cierto?, que el patrimonio es igual a la valorización menos la deuda, ¿cierto? Menos la deuda. Y eso nos quedaría en 600. Entonces la valorización sería de 6.000, 5.400 sería la deuda y el patrimonio sería 600 pesos.